This meeting is being broadcast on Facebook Live. Pues, hola, buenos días a todos, bienvenidos. Ahora a mí me toca presentar este seminario, ya que tenemos un invitado especial que, pues aprovechando que asistió ayer y dio una conferencia en el Festival de Divulgación que organizó nuestro departamento, pues lo invitamos a dar el seminario de hoy. Así que adelante les presento a Bernardo, quien es un investigador postdoctoral del Instituto de Oceanografía en Scripps de la Universidad de California en San Diego. Su trabajo se enfoca en conectar la ciencia climática con las ciencias económicas para explorar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Su tesis doctoral fue reconocida como la mejor de su generación a nivel institucional en la Universidad de California Davis, donde realizó el doctorado en geografía con financiamiento de la beca Fulbright García Robles. Cuenta con una maestría en cambio climático por la University College London y licenciatura en Ciencias de la Tierra por la UNAM. Además, su trabajo académico es un entusiasta de la comunicación ambiental a través de su rol como National Geographic Explorer y su proyecto Planeteando. Así que lo invitamos a pasar adelante y que nos comparta su trabajo postdoctoral. Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Pues muy emocionado de estar aquí, que ya estuve hace algunos cuantos años en este auditorio, hace 4 años, y pues bueno, hablando sobre la divulgación y ahorita contándoles ya más acerca de mi investigación y pues emocionado también de escucharles. Entonces, un poco de mí. Bueno, yo no era una persona mucho de océanos hasta hace poco, hasta el postdoctorado. Ahora me encuentran cada fin de semana a mí y a mi esposa Raiza así. No es que estemos tristes, sino estamos viendo todas estas cosas que están sucediendo en la playa, en la arena, en la costa, descubriendo todos estos animales. Otra de las cosas que a mí me ha gustado últimamente, o de las cosas en las que el océano me ha atrapado, por las que me ha atrapado, es a través de su comida. Y vaya que probé aquí las guerrerenses estos días. Pues unas tostaditas de ceviche que la neta me han cautivado el corazón. También estar cerca ahí en el Scripps me ha permitido como descubrir cosas bastante fenomenales, asombrosas, como estos peces abisales en los que uno se encuentra cuando uno va caminando por los laboratorios, y pues descubrir un poco más de no solo la superficie del océano, sino pues también qué nos depara ahí en las profundidades, ¿no? Y básicamente esas son algunas de las formas en las que me he conectado con los océanos últimamente, algunas de las cosas en las que a mí me ha llamado la atención, en cómo los océanos y a mí como persona pues me llenan, ¿no? En este día a día. Y básicamente, bueno, obviamente cada uno de ustedes tendrán sus ejemplos, cada uno siempre donde haya personas, sociedades interactuando con sistemas de la Tierra, pues surgen estos beneficios que la naturaleza provee a las sociedades, ¿no? Surgen estos beneficios dependiendo nuestros lentes culturales, dependiendo nuestras actividades económicas, y pues cada uno de nosotros podría tener esos ejemplos aquí, ¿no? Pero pues sabemos que el cambio climático está cambiando los océanos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los están calentando. Aquí algunas imágenes que pues ya estaremos muy familiarizados, como la tasa de calentamiento en diferentes lugares de los océanos del mundo. Ese calentamiento o esos cambios climáticos también conllevan consigo cambios en la biomasa. Por ejemplo, esta es las anomalías de biomasa para el año 2100 bajo escenarios altos de calentamiento en los océanos. Y pues sabemos básicamente que el cambio climático está afectando a los océanos o a los sistemas terrestres, ¿no? Digamos, para tal caso, ¿no? Eso es algo que pues hemos venido estudiando, venido entendiendo, no solo la academia, no solo lo sabemos a través de los reportes académicos, sino también ha permeado en la sociedad, ¿no? Y como les contaba a algunos de ustedes el día de ayer, pues eso se ve reflejado pues no solo en la ciencia que tenemos del cambio climático, sino incluso también en la percepción de las personas, ¿no? Entonces, esta es una encuesta que se le hizo a adultos de Estados Unidos sobre si estaban preocupados por el cambio climático o no. Pues esto es en el año 2014, vemos que en color azulito están las personas que no están tan preocupadas
pues son porcentajes bajos de preocupación por cambio climático, y en rojo personas que sí. Esto fue en el año 2014 y bueno, pues muchas cosas han pasado de ahí, muchos reportes del IPCC, reportes especiales, reporte de los océanos también. Greta Thunberg vino desde ese año, después de ese año, y si actualizamos esta encuesta al año 2021, pues tenemos que, pues hoy en día realmente es muy visible, ¿no? Que todos estamos preocupados por el tema de cambio climático, la mayoría, ¿no? Y bueno, aquí esto es en Estados Unidos porque pues ahí es donde estaban estos datos, pero pues también esto se refleja en países como México, ¿no? Entonces este vínculo está claro, pero ¿qué pasa con el vínculo de cambio climático y eso ya cómo me va a afectar a mí como sociedad, como personas, cómo va a afectar la economía de mi país? Y pues básicamente, si nos vamos a otra de estas encuestas, ¿tú crees que el cambio climático te va a afectar a ti personalmente? Pues la respuesta del 2021 es que no. Y esto realmente pues también tiene que ver un poco con la investigación pues también con las cosas en las que hemos, un poco con la historia de cómo se ha investigado el cambio climático, ¿no? Primero como pues un tema físico, y si bien ahorita todavía hay muchos lugares o muchas problemas que resolver, pues hay como un retraso también en cómo el cambio climático está afectando al tema social, ¿no? Eso no es algo que tengamos claro totalmente en la academia, y pues también se refleja que es algo que las personas no tenemos claro en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, aquí lo que comentaba, ¿por qué? Pues porque siempre se ha comunicado el cambio climático históricamente pues con otro tipo de imágenes, ¿no? Muy poderosas, como que la del osito polar, ¿no? El cambio climático va a afectar pues a que este osito polar va a perder sus glaciares, el glaciar en el que se está sosteniendo, ¿no? Entonces, básicamente, pues esa es una manera en la que no nos hace conectar en cómo el cambio climático va a afectar a nuestra sociedad. Es una narrativa pues muy poderosa porque se te queda esta imagen durante pues, mucho tiempo, pero pues es una narrativa también que nos aleja, ¿no? De la problemática. Entonces mi trabajo como investigador pues es, digamos, quitar la imagen del osito polar y poner al centro las imágenes de las cosas que nos importan como sociedad, ¿no? En mi caso, los paseos por la playa, las tostadas de ceviche y pues básicamente la maravillosidad de los animales del océano profundo, ¿no? Esto lo hago a través de contar historias de las cosas que valoramos y también de poner esos valores en modelos que informen política climática. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues a través de dos cosas. La primera es la comunicación climática y la segunda es la economía del cambio climático. Entonces, bueno, ayer les conté un poco de cómo hago esto en la comunicación climática, y hoy pues me voy a enfocar en esta plática sobre cómo ponemos estos valores en la política climática utilizando economía del cambio climático. Entonces, bueno, como que siempre es algo muy bueno regresar a estar todos en la misma página, y eso fue, digamos, o eso siempre ha sido la base de mi investigación recientemente. Entonces íbamos a hablar de qué es lo que vamos a perder, qué son las cosas que valoramos que se pueden perder. Pues siempre es como importante regresar a ese punto y decir qué definimos como valor, ¿no? En las ciencias económicas. Entonces, bueno, porque esas ciencias económicas son las que informan nuestra política ambiental o climática, ¿no? Entonces, valor en la economía históricamente pues, se ha definido de diferentes maneras. Digamos, en la economía clásica, algo tenía valor dependiendo tú cuánto tiempo y cuántos recursos le ponías a crear algo, ¿no? Básicamente, si para crear este micrófono, pues le ponías tantas horas de tu trabajo y utilizaste tantos recursos, pues este micrófono lo valorabas por ese tiempo, ¿no? Esos recursos que le pusiste. Y ya después, si esto lo querías sacar al mercado y venderlo, pues ese valor o el precio que le pusieras dependía de ese valor, ¿no? Digamos, esto es hasta hace como más o menos como 200 años. Estos son los economistas clásicos, pero después pues vino la economía neoclásica, que es el sistema económico capitalista en el que nos encontramos, ¿no? La economía neoclásica básicamente es pues la que predomina en el sistema global, en la cual ahora, digamos, los valores ya están, o sea, el valor de algo es subjetivo, ¿no? Es subjetivo a la percepción de las personas. Digamos, el valor ya no está en lo material, sino el valor está en los ojos de nosotros como consumidores o como personas que interactuamos con esta sociedad. Y pues un ejemplo muy clásico de cómo podemos ver esto, básicamente es que si nosotros
Tenemos dos playeras que son exactamente iguales, hechas con los mismos recursos, por las mismas personas, con el mismo tiempo, pero pues una de ellas tiene la palomita de Nike. Básicamente esta puede costar 10 veces más cara porque la valoramos 10 veces más que la otra que simplemente no tiene esa palomita, ¿no? Entonces está en nosotros, en los ojos de nosotros como la sociedad, en cómo le damos valor a las cosas. Y entonces básicamente estas leyes de oferta y demanda y nuestras preferencias subjetivas son lo que le ponen qué tan dispuestos estamos a pagar por algo, ¿no? Entonces esto es lo que le pone precio, y en la sociedad en la que vivimos, el precio a nosotros lo confundimos como valor. Entonces si ahora decimos que este objeto cuesta tal o cuesta tanto, ese es el valor que le ponemos a este objeto. Entonces, si se fijan, los papeles han cambiado. Por un lado, primero el valor le daba el precio a las cosas y ahora el precio del mercado es lo que nos informa algo cuánto vale, ¿no? Y pues es en este marco en el que se está haciendo la economía climática actual, en el cual es muy fácil de confundir el precio con el valor de algo, ¿no? Entonces, cuando tratamos de responder a la pregunta, ¿el cambio climático cómo va a afectar lo que valoramos? Usualmente respondemos cómo va a afectar los precios del mercado que estamos percibiendo, ¿no? Y realmente no acabamos midiendo lo que valoramos, sino acabamos midiendo el precio final. ¿Y cómo se hace estos modelos integrados? Estos modelos que integran economía y clima, estos son mejor conocidos como Integrated Assessment Models. Y básicamente un modelo integrado es cualquier modelo computacional o incluso un marco de pensamiento, un diseño de estudio, en el cual integre dos campos que tradicionalmente han sido, digamos, analizados por separado, ¿no? En este caso, el clima y la economía. Y pues un modelo integrado, por ejemplo, el primer modelo integrado de clima y economía fue publicado en este libro, Managing the Global Commons, por William Nordhaus. Él es un economista que de hecho hace un par de años ganó el Premio Nobel de Economía por haber hecho este modelo en los 70s, el modelo DICE, en el cual fue el primero en integrar la ciencia del clima y la economía. Entonces les voy a contar más o menos cuáles son como los bloques principales de este tipo de modelos, ¿no? De este modelo DICE, y que pues de ahí han surgido los demás. Del lado económico, tenemos que nuestra economía funciona con capital manufacturado, ¿no? Básicamente máquinas, infraestructura, capital financiero, que junto con la fuerza laboral interactúan para echar a andar nuestra máquina productiva como sociedad, ¿no? De esta riqueza económica que sucede cada año en nuestros países, parte de ella la consumimos nosotros como usuarios de bienes o servicios, y otra parte se guarda para años siguientes y se acumula en esta forma de capital, y esa es la forma en la que pues, todos conocemos como el capitalismo, ¿no? Esta acumulación de capital que está básicamente haciendo crecer la economía, ¿no? Este modelo integrado es un modelo de economía neoclásica, ¿no? Entonces, pues básicamente ahí muestra en su código cómo es que para ellos es el marco de entendimiento de cómo crece una economía, ¿no? Entonces, bueno, parte se acumula de capital, pero otra parte, en el proceso de crecer económicamente como país, pues también liberas emisiones de CO2, ¿no? Por cómo está nuestro sistema energético actual, y entonces básicamente puedes hacer una relación en cuanto a cómo el crecimiento económico de un país se acopla o se desacopla con las emisiones de CO2, y aquí es cuando este modelo entra a su parte de sistema Tierra, ¿no? O a su parte climática. Las emisiones entran a la atmósfera, parte de estas emisiones son absorbidas por el océano, parte por la biosfera, la parte que queda pues, en la atmósfera se acumula ahí. Tiene un pequeño modelito del ciclo del carbón, tiene un pequeño modelito de clima, ¿no? Básicamente una atmósfera de 2 capas y un océano de 3 capas, este modelo, y pues básicamente podemos obtener cuál es el cambio de la temperatura debido a esta dinámica económica, ¿no? Y aquí tenemos lo que llamamos las funciones de daños de cambio climático, en la cual nos dice si la temperatura aumenta 1 grado, cuánto se va a reducir nuestro Producto Interno Bruto, ¿no? Y entonces ahí lo que se usa es observaciones empíricas de shocks de temperatura en diferentes economías, a diferentes escalas en todo el mundo, para poder parametrizar esta función de daño, ¿no? Es decir, un aumento en la temperatura, cómo se ve reflejada en tu sociedad. Y pues entonces básicamente tú puedes correr este modelo en una laptop, son una docena de ecuaciones, un poco más,
y pues acoplar estos dos sistemas, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las cosas que te podría graficar este modelo? Bueno, pues puedes graficar cuáles son las emisiones debido a cierto crecimiento económico. También porque tiene el módulo climático, puedes graficar cuál sería el aumento de la temperatura. Y con tu ecuación de daño que tienes parametrizada con observaciones, pues puedes ver cuáles serían tus impactos en la economía, ¿no? Y aquí viene lo importante o para lo que se usan estos modelos ampliamente, que es para el costo social del carbono, ¿no? Que si recuerdan, pues estaba en el título de esta ponencia, que básicamente aquí la idea es que ahora estos modelos los podemos utilizar para responder una pregunta muy específica, que es, ¿qué pasaría si a este modelo, en el año 2023, le meto una tonelada extra de CO2, ¿no? Un pulso extra de CO2 a la línea base de emisiones? ¿Cuál sería el aumento marginal en la temperatura? ¿Y cómo se vería el aumento marginal en los impactos del cambio climático, ¿no? Este modelo puede responder pues, esa pregunta sencilla, ¿no? Básicamente una pequeña perturbación en tu CO2, en tu decisión de hoy liberar una tonelada más de CO2 a la atmósfera, cómo repercuye en ti como sociedad. Y a el área bajo la curva se le llama el costo social del carbono. Básicamente, pues tú ves cuál es el daño que tiene este aumento de la temperatura marginal en el primer año, en el segundo año y aquí hasta el 2100. Básicamente, lo pasas todos los valores futuros a un valor presente utilizando una tasa de descuento, que podemos ahondar más en ella, altamente controversial, pero puedes básicamente sumar todos los daños y decir, oye, bueno, pues esto en términos monetarios, básicamente por cada tonelada más de CO2 que emitamos a la atmósfera, estamos perdiendo $200 de bienestar, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que aquí ya una definición más formal del costo social del carbono es que mide los impactos de una tonelada extra de CO2 emitida en cierto año en el bienestar de la sociedad. Y este costo social del carbono ha sido llamado por muchos, de hecho, la métrica más importante que no sabías que debías conocer, porque este costo social del carbono está en todos lados, en todas las políticas y regulaciones climáticas, informa realmente, o sea, pues ya es una métrica que en muchos casos se tiene que hacer análisis costo-beneficio y en esta parte de los costos o los beneficios de cuánto, por ejemplo, una tecnología nueva va a reducir el CO2, pues lo que utilizas para medir si te conviene en costo-beneficio es el costo social del carbono. También se utiliza, por ejemplo, si quisiéramos poner un impuesto global al carbono, lo que utilizaríamos es el costo social del carbono. En California se ha utilizado mucho para regular, por ejemplo, cuánto CO2 tienen que tener las flotillas de los autos, ¿no? Y regular básicamente, exacto, cuánto tu flotilla, qué tan eficiente tiene que ser para que no libere CO2 para que reduzca las emisiones de CO2 por cada kilómetro transcurrido. Y pues en muchas universidades, ¿no? En la universidad donde estudié, de hecho, estaban haciendo, en mi último año, el doctorado en UC Davis, estaban haciendo pues toda una super remodelación para calentar ahora los edificios con agua caliente en lugar de gas y que el gas calentara aire y entrara. Y bueno, justamente poniéndome a investigar un poco, pues, o sea, en toda la justificación de ese proyecto, pues estaba el costo social del carbono, ¿no? Entonces es como de, bueno, esto realmente está en todos lados. Pero acá les voy a invitar, o sea, a que miremos a la definición del costo social del carbono. O sea, dice que es el impacto en el bienestar humano. Pero pues yo ya les enseñé lo que hay detrás de los modelos integrados. Aquí no estamos modelando el bienestar humano en estos modelos integrados. Lo que estamos haciendo es confundir el valor con el precio de mercado y lo que estamos modelando es cómo disminuyen nuestros bienes y servicios de mercado. Que, o sea, justamente, ¿no? O sea, lo que estamos viendo esa es nuestra métrica, ¿no? Que si bien sí, parte del bienestar humano se puede medir con los precios de mercado, ¿no? O sea, parte del bienestar humano viene de cosas que nosotros compramos y vendemos, ¿no? En nuestra economía, como las tostadas de ceviche que les contaba, pues hay otras cosas que no se intercambian por dinero, ¿no? Como esas caminatas en la playa, o como eso simplemente saber que en el fondo del océano existe biodiversidad, ¿no? Que puede ser afectada por el cambio climático. A estos les llamamos
servicios ecosistémicos no de mercado y valores de no uso. Y entonces, básicamente, lo que estoy haciendo como trabajo postdoctoral en Scripps es, pues, ponerle a este modelo integrado una variable más, ¿no? Un bloque más de capital, ¿no? O sea, decir que también nosotros no solo necesitamos, pues, máquinas y horas laborales para producir en nuestra economía o para producir bienestar, sino también necesitamos el capital de los océanos, ¿no? O el capital azul. Entonces, básicamente decir que el capital azul se ve reflejado en los bienes de consumo, pero también podemos interactuar con él directamente al dar caminatas en la playa, y también directamente él da beneficios sin siquiera pasar por el sistema económico actual, ¿no? Y entonces, lo que estamos haciendo acá es que podemos ver cómo el cambio climático va a dañar a los océanos, y eso cómo se ve reflejado en nuestras tres componentes del bienestar: la de mercado, la de no de mercado y la de no uso. Y pues esto es a lo que le llamo el modelo Blue Dice, ¿no? Pues básicamente es ir del Dice Model, que solo tiene dos formas de capital y una forma de bienestar humano, al modelo Blue Dice, ¿no? Que tiene una tercera forma de capital y otros dos componentes. Esto es lo que estoy haciendo en Scripps con Kate Rickey, pues es un grupo reducido de personas los que justamente ahí en el Departamento de Ciencias Atmosféricas y de los Océanos, pues nos dedicamos a ver la parte de, pues, cómo la física de los océanos y la biología de los océanos está afectando también la política climática global, ¿no? Y entonces esto es lo que estamos haciendo allá, esto es lo que la investigación que estoy liderando, y pues les voy a contar básicamente tres secciones, ¿no? Muy a grandes rasgos, estos resultados preliminares, cómo los océanos se están afectando en los bienes de mercado, o el cambio climático afecta a los bienes de mercado a través de los océanos, como lo vemos a través de los servicios ecosistémicos y a través de los valores de no uso, ¿no? Y este es el resto de la plática, esas tres secciones. Entonces, pues iniciando con la primera, ¿cómo me estoy acercando a este problema de los bienes de mercado? Bueno, pues básicamente para medir el bienestar, digamos, económico de un país, la métrica que hemos usado es el Producto Interno Bruto, ¿no? Que pues es una métrica que nos dice cuánta actividad económica hubo dentro de un país en cierto año. Y básicamente todos los países se han puesto de acuerdo en cómo medir ese Producto Interno Bruto, pues para que sea algo que podamos distinguir, ¿no? O que podamos comparar entre país y país, ¿no? Y existe algo que se llama el sistema de cuentas nacionales, que es un sistema que siguen todos los gobiernos de todos los países del mundo, ¿no? Para calcular el Producto Interno Bruto. Básicamente son instrucciones que te dicen, bueno, qué sumar, qué no sumar, cómo hacerle, ¿no? Pero pues en estas instrucciones básicamente no existe pues un requerimiento en el que te diga, y por cierto, si esto tiene que ver con el océano, ponle ahí una marquita para que luego podamos trazarlo, ¿no? O sea, simplemente pues eso no existe, ¿no? Pero lo que sí existe es que la Cámara de Comercio de Naciones Unidas pues hizo un reporte hace un par de años acerca de la economía de los océanos, ¿no? Y lo que dijo es de, bueno, si bien no podemos tener qué parte del PIB viene de los océanos, lo que sí podemos tener, porque tenemos súper desglosado lo que se intercambia entre una frontera y otra, lo que importamos y exportamos, ahí sí podríamos hacer una recategorización de los últimos 10 años y saber qué de esto vino de los océanos. Y pues fue lo que hicieron, ¿no? Básicamente completar una base de datos que te dice qué bienes materiales que fueron exportados vienen de los océanos y qué bienes y qué servicios ecosistémicos vienen de los océanos, ¿no? Entonces, en esta base de datos, en cuanto a los bienes materiales, pues te dice cada país cuánto exportó y cuánto importó de comidas procesadas, harinas, especies vivas, ¿no? Y también tecnología basada en océanos. Y también cada país qué tanto exportó o importó en cuanto a servicios de recreación cerca del océano, qué tanto la investigación de cada país dependió de los océanos, también cosas como restaurantes, servicios cerca de las playas y hoteles. Entonces, básicamente, lo que hice fue agarrar esta base de datos para cada país. Tenemos una serie de tiempo para 192 países, en el cual la combiné con una parte de, bueno, cuál ha sido la respuesta
pues física y biológica de los océanos cerca de estos países, ¿no? Ya sea en las costas o en las zonas económicas exclusivas de cada país, y ver si podemos encontrar, digamos, como una huella de los shocks climáticos en la economía de importación y exportación de los océanos. Y pues bueno, en esas andamos. Algunos resultados preliminares es que se encontró pues estadísticamente significativo que temperaturas más altas del océano tienen un impacto negativo y estadísticamente significativo en el PIB proveniente de los océanos, y que estos daños se distribuyen inequitativamente alrededor del mundo, o sea, son impactos regresivos, quiere decir que le pega más a las economías más pobres, ¿no?, del mundo. Por ejemplo, el Medio Oriente y África tiene daños 10 veces más altos que los países de la OCDE, ¿no? Entonces, estas son de las cosas que he estado encontrando, por ejemplo, en esta parte de bienes y servicios. En la parte de servicios ecosistémicos, pues aquí estoy entrando a esta parte primero que nada con los ecosistemas de manglar, ya que pues han sido realmente muy bien documentados y hay como mucha información, sería como el primer punto de entrada. Y pues igual los manglares dan muchísimos servicios ecosistémicos, ahorita en el que me estoy enfocando porque tenemos evaluación económica para saber qué tanto los manglares proveen a las comunidades cercanas de purificación y filtración de agua. Pues me estoy enfocando entonces como a los servicios de agua de los manglares alrededor del mundo. Y pues, o sea, el problema de los manglares es que en las últimas décadas han disminuido muchísimo en su área, ¿no? Básicamente han disminuido alrededor de 6,000 kilómetros cuadrados, y la idea, lo que estoy haciendo ahí es a través de, pues, nuevamente combinar estas series de tiempo de extensión y fragmentación de manglares, cómo podemos encontrar la huella del cambio climático en esta pérdida de área, ¿no? Y entonces aquí lo que estoy haciendo, trabajando aquí con compañeros del Centro Marino para la Conservación, Centro para la Conservación de Biodiversidad Marina, y con colegas de ENCAR, es que justamente estamos procesando heat waves del océano para saber cómo estas heat waves o cold waves, ¿no?, están impactando la extensión de los manglares, y también estamos utilizando la serie de tiempos de la NASA, que es la Nighttime Lights, ¿no? Básicamente sí, ¿no?, las luces que se pueden ver desde el satélite, ¿no?, prendidas en la noche, para tratar de, digamos, definir, o para tratar de como identificar por separado cuáles son los impactos del clima y cuáles son los impactos de extensión de ciudades en los manglares aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí igual un poco de trabajo que estoy haciendo actualmente. Ya hay algunos resultados preliminares, hemos logrado ya identificar estas huellas, ¿no? Básicamente, pues, bueno, nada sorpresivo en cuanto a que sí, pues, océanos más calientes y lugares con mayores perturbaciones de infraestructura, pues están impactando más a los manglares, pero pues encontramos esta relación estadísticamente significativa. Y pues un poco así como de también anecdótico, bueno, esto tendrá también implicaciones, es que 1 grado más de calentamiento en la superficie del océano cerca de los manglares es 2 veces más dañina que, por ejemplo, expandir tu ciudad un 1%, ¿no? Entonces, bueno, eso tendrá implicaciones diferentes dependiendo si estamos hablando de manglares, por ejemplo, en Tuvalu, ¿no?, que tal vez expandir 1% pues no tiene mucha repercusión, o manglares pues en China, ¿no?, que ya están altamente, que su infraestructura costera pues está ya muy, muy expandida, ¿no? Y pues por último les voy a platicar de lo que estamos haciendo aquí en cuanto a valores de no uso, cosas que no interactuamos con ellas, pero que a pesar de eso, pues todavía, o sea, a pesar de eso nos importan, ¿no? Y causan algún bienestar social, bienestar personal. Y en esta parte estamos volteando a ver al océano profundo. En economía, lo que se ha logrado valorar son cosas que están muy cerca de las costas. Por ejemplo, hay muchos estudios que valoran, estos se le llaman como estudios de willingness to pay, ¿no? ¿Qué tanto estarías dispuesto a pagar en forma de un impuesto anual
si yo te asegurara que vamos a conservar todos los arrecifes de coral cercanos a tu casa, ¿no? Y entonces, a través de estas encuestas, a pesar de que, pues, tú uses o no uses o simplemente solo valores porque existen los arrecifes de coral, logramos obtener valores de cuánto es el valor de que simplemente estos arrecifes existan, ¿no? Y entonces, pues ya hay muchas investigaciones de estos ecosistemas costeros, pues qué valores tienen para la sociedad. Pero cuando nos vamos más abajo, al océano profundo, donde pues, realmente es muy difícil de visualizar, es muy difícil de ver lo que está sucediendo ahí, incluso pues científicamente es muy difícil hacer estas relaciones pues tróficas y también de cómo lo que vive ahí abajo tiene también un impacto en la superficie, e incluso también cómo la física de los océanos del cambio climático va a afectar a las variables que están ya en mar profundo, de las cuales dependen estas especies. Pues aquí es todo un reto, ¿no? Pero un reto que se está volviendo bastante importante por pues, la minería de océano profundo, en la cual pues está muy apegada al futuro climático pues, del mundo, ¿no? El cual pues básicamente si como sociedad global permitimos esta minería de océano profundo o no, cuáles serán los costos, cuáles serán los beneficios, pues primero habría que tener esta información, ¿no? Y pues esta es en la parte que estoy tratando de incidir acá. Y entonces hay como 4 o 5 encuestas en todo el mundo que les han hecho a personas de qué tanto valoran la fauna, la biodiversidad de cañones submarinos o de la fauna o de animales bénticos en cañones submarinos o de corales de aguas profundas. Entonces estos estudios son como los que les contaba, ¿no? Son como estos encuestas que te dicen, ¿estarías dispuesto a pagar 10 pesos al año? ¿Sí o no? Ok, 20, ¿sí o no? Cosas así, y entonces cuando esto lo haces a un suficiente número de personas, pues puedes dibujar lo que sería la curva de demanda, ¿no? Y entonces pues ya hacer la curva de oferta y demanda y decir, bueno, pues si tuvieran un precio monetizable, sería esto, ¿no? Y entonces pues ahí es cuando puedes decir como de, bueno, pues tal vez la minera me quiere pagar me quiere pagar, no sé, 100 pesos por cada metro cuadrado que mine, pero no, o sea, a las personas ese metro cuadrado lo valoran en 10,000 pesos o 100,000, lo que sea, ¿no? Entonces ahí es cuando puedes empezar a poner el valor de como nosotros, como individuos, cómo valoramos incluso con lo que no interactuamos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo que ando haciendo es un metaanálisis para obtener el valor de no uso de los animales de mar profundo alrededor del mundo o en todos los océanos. Como les decía, una pregunta importante de resolver, específicamente en el contexto de minería profunda. Y pues para hacer esto estoy utilizando pues un metaanálisis combinando los poquitos estudios que se han hecho de evaluación de océano profundo con el output de los modelos del FishMIP, ¿no? Estos modelos que básicamente modelos intercomparados, un poco similares al CEMIP y a todos los demás, pero estos modelos lo que hacen pues es básicamente modelar la ecología de los animales en todas las capas del océano, ¿no? Entonces estoy utilizando como este metaanálisis de decir, bueno, si las personas valoran a estos animales en esta esquinita del océano su valor para ellos es así, ¿cómo sería para todos los lugares del océano, ¿no? Dados que la biomasa está distribuida de esta manera de acuerdo a los modelos del FishMIP, ¿no? Y utilizando pues más covariables socioeconómicas, ¿no? Para hacer pues este análisis más robusto y más adecuado a las diferentes sociedades que tenemos, pues diferentes lentes culturales, también tenemos diferentes economías y así, ¿no? Entonces, bueno, este es otro de los proyectos que quería contarles el día de hoy. Y pues ya digamos, ahora sí les voy a dar los resultados preliminares de cuál es el costo social del carbono para los océanos. Y pues para ponerlos en contexto, les voy a decir cuál es el costo social ahorita aceptado o de los papers que han salido que están informando a esta nueva revisión que está haciendo el gobierno de Estados Unidos para recalibrar el costo social del carbono nuevo. Y entonces, bueno, de acuerdo a este paper, el costo social del carbono es de $185 por tonelada de CO2. Y esos $185 por tonelada de CO2 vienen básicamente de 4 sectores. El sector de agricultura es primero el de mortalidad es el más alto, ¿no? De esos 185, $90 de daños vienen por
por mortalidad, básicamente pues la contaminación atmosférica y también las ondas de calor, cómo le va a pegar a las personas, qué es lo que van a perder, pues está tratado de representar en ese número por cada tonelada de CO2. La agricultura, pues también muchos campos agrícolas están ubicados en lugares donde pues, la tasa de calentamiento va a ser demasiado alta o incluso la precipitación va a cambiar y va a dañar los campos agrícolas. También el sector de energía y de aumento del nivel del mar están ahí, aunque un poco más bajos, pero están presentes. Son cosas que se han ido midiendo durante las últimas décadas, ¿no? Y entonces, de acuerdo a estos resultados preliminares, pues lo que yo les conté de cómo el cambio climático afecta a los productos que vienen del océano representados en exportación e importación, esto nos da un valor de $5 por tonelada de CO2, cómo afecta la calidad del agua que proviene de los manglares, esto nos da $4 por toneladas de CO2, y el valor de los valores de no uso del océano profundo es $9 por toneladas de CO2, ¿no? Entonces, cuando tú vas poniendo y sumando todo esto, pues vemos que valor preliminar del costo social del carbono para los océanos es de $18 por tonelada de CO2, que pues debería agregarse a esta estimación, ¿no? Y podríamos decir, bueno, una métrica más actualizada del costo social del carbono debería ser $203 por tonelada de CO2, ¿no? Si esto lo multiplicamos por las gigatoneladas que emitimos, pues se vuelven realmente ya algo que tiene implicaciones pues, a nivel de política climática, ¿no? Y pues este es mi objetivo, ¿no? De este postdoctorado, básicamente pues publicar cuál es el costo social del carbono para los océanos y tratar de que esto incida pues en cuanto a la política que estamos haciendo pues en cada uno de los países, ¿no? Un poco en mi doctorado hice algo parecido, pero para ecosistemas terrestres, que es la publicación que pueden encontrar en Nature Sustainability, que es Use and Non-Use Values of Nature and the Social Cost of Carbon. Y pues lo que ha sido pues bastante alentador para el trabajo que he estado haciendo, pues es que incluso este artículo y algunos otros pues fueron citados en el último reporte de economía del cambio climático de la Casa Blanca, ¿no? Entonces fue así como de, ok, o sea, estamos haciendo cosas que tal vez están ya como muy directamente incidiendo a cómo se está, pues digamos, perfilando y dando forma a la economía, ¿no? Entonces esto es como algo que a mí, pues, como que sí me motivó demasiado para ahora dar como el mejor número que tengamos con las mejores bases económicas, pero también las mejores bases científicas que puedan como respaldar a un número del costo social del carbono en los océanos, ¿no? Y pues justamente ya, digamos, trabajo a futuro o cosas como que venía pensando cuando pensaba en esta plática, que están por ahí en mi cabeza, cosas que también deberían estar ahí en el costo social del carbono, es, por ejemplo, pues igual, ¿no? O sea, cómo el aumento de la temperatura, el cambio climático, digamos, va a afectar, por ejemplo, el sargazo y cómo eso pues también tiene efectos en la economía, en la salud humana, o sea, todo eso también tiene un efecto y un aumento en la función de daño que debería estar representado ahí, ¿no? Para nosotros poder hacer análisis costo-beneficio de cuáles son, entonces, qué tanto le podemos meter a políticas de mitigación y políticas de adaptación a este tipo de daños que van a ir incrementando, ¿no? O incluso, pues también, ¿no? De que, por ejemplo, pues al vino, ¿no? O sea, cómo hay ciertas cosas que no solo son cosas que tienen un valor de mercado para alimentarnos, para darnos nutrición, sino que también pues tienen un valor cultural, ¿no? Y ese valor cultural, pues la ventaja de este tipo de métodos económicos, pues es que podemos empezar a cuantificarlo y empezar a meterlos a la política climática, ¿no? Porque pues eso es lo que, digamos que mi mensaje principal, que no solo lo que tiene precio debería estar incluido en la política climática, sino pues también lo que es culturalmente relevante para nosotros. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a empezar a las preguntas acá. Gracias, qué linda plática. Yo pensaba primero que están calculando como valores globales, ¿no? Del costo social del carbón.
Y entiendo que es útil porque entonces, pues no sé, a lo mejor es más fácil hacer política si tienes un solo valor y tal. Pero tú le verías uso a calcularlo de manera más regional o, no sé, como más enfocada, no sé, como de cada país o región, porque me imagino que está bien difícil ponerle un numerito, ¿no? Al impacto del clima en la agricultura, ¿no? Entonces, como que valdría la pena hacer cosas más regionales, ¿o crees que solo complica el mensaje hacia involucren esto en la política? Eso es como mi primer, es que tengo otra pregunta, pero bueno. Ah, sí, no, muy buena pregunta. O sea, no, yo creo que sí es totalmente esencial que lo hagamos a nivel regional. Y bueno, todo lo que mostré está hecho a nivel país. Nada más que yo sumo los números y pues doy el costo, digamos, global, ¿no? Pero sí, porque cada país tiene pues su forma distinta de relacionarse con su capital, con sus diferentes tipos de capital, ¿no? En este caso, pues los océanos. Entonces sí, yo creo que es esencial representar esa diversidad de valores, y eso solo se puede hacer si tenemos, digamos, desagregados estos beneficios. Pero digamos el problema un poco, y como para contarte pues ya un poco más acá del chismecito, pues por ejemplo es cuando tienes estos niveles desagregados a nivel país, y por ejemplo entra Donald Trump, cuando entró Trump pues a la Casa Blanca, pues lo que hace es decir, bueno, no, o sea, yo toda mi política climática lo voy a hacer basada en solo los daños que el cambio climático va a tener en Estados Unidos, ¿no? Entonces fue el costo social del carbono en Estados Unidos, o sea, durante 5 años se hizo política climática que pasó de alrededor de $60, $53 por tonelada de CO2 a $8 por tonelada de CO2, solo por decir, bueno, tenemos el número para Estados Unidos, hay que hacerlo ahí. Entonces, un poco es el juego entre esa parte, ¿no? Pues que justamente el CO2 pues es un gas bien mezclado en la atmósfera y lo emitas donde lo emitas, va a causar daños en todo el planeta. Entonces, sí, hay que hacerlo regional, pero por lo general los números se dan globales para representar los daños globales. Yo te quería preguntar, ya está prendido. Oye, te quería preguntar sobre si específicamente tienes si tienen alguna idea de cuál ha sido el efecto del cambio climático, digamos, sobre la pesca específicamente y sobre la producción de productos marinos, ¿no? Que incluiría la acuacultura. Y cómo pueden separar los efectos del cambio climático sobre la pesca, si es que los hay, de otros efectos como son la sobrepesca y, bueno, no sé si la contaminación, tal vez, ¿no? Sí, pues sí, justamente la pesca, al ser un mundo entero, ahorita como que, o sea, realmente sí es como de los sectores que han sido más estudiados en cuanto a, ahorita que le estoy entrando a impactos económicos del clima, no le estoy viendo tan a detalle ahorita. Entonces, digamos que estoy decidiendo, bueno, aquí fue la parte que les mostré de exportación e importación, y ahí podemos, digamos, ya separar o desagregar por diferentes sectores. Uno de ellos es la pesca, pero pues, sí, ahorita no tengo así como que los números desagregados como para poder decirte así cualitativamente cuál es ese impacto. Pero pues sí te puedo decir cómo lo estamos tratando como de separar, ¿no? Que básicamente es lo que hacemos aquí, pues, es muchos modelos de regresiones econométricas en las cuales, si metemos todas las variables, o bueno, todas las covariables de la sociedad, por ejemplo, la tecnología que usan para pescar, ¿no? Cómo ha ido cambiando el área de pesca, cómo ha ido cambiando también pues la biomasa a través de los años, pues teóricamente es posible que si ya estás controlando, ¿no? Para cada una de esas variables que afecta a la pesca y después a esa regresión le metes temperatura de superficie del mar, por ejemplo, y esto te sale estadísticamente significativo, pues básicamente puedes hacer esta relación de causalidad, ¿no? Y ahí es cuando puedes decir, bueno, pues sí hay una causa directa que se separa de las demás componentes. Y entonces, pues ese es lo que estamos haciendo para cada uno de estos proyectos. Pero sí, de pesca a pesca ahorita no tengo los resultados. Gracias. Sí, ahí Digo, muchas gracias primero igual por la charla. Pero sí, a ver tú qué opinas, ¿no? Porque a mí sí me sorprende mucho de parte de muchos de los criterios económicos que se utilizan, que se olvidan de la distribución de la riqueza. Y entonces, pues, ¿cuánto dinero o cuál es el impacto en
digo, en sectores que tienen obviamente pues condiciones de desarrollo completamente diferentes, ¿no? O sea, tenemos un colega de Scripps que dice que él contribuye al cambio climático a combatir el cambio climático porque tiene un Tesla, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues a él le afecta de manera diferente el cambio climático que a muchos millones de personas. Y entonces, esa parte de cuál es el costo que la pobreza tiene para todas estas cosas, no sé si de alguna vez te lo has planteado, ¿no? Digamos, este índice de, ¿no? Ok, ¿no? El Producto Interno Bruto está bien, pero bueno, o sea, el índice per cápita, pues sí, se le olvida que hay Slim y que hay etcétera, y que hay, pues ya sabemos, todos los de Estados Unidos. Y esa parte como que nunca se oye en esta parte económica, o sea, todo es... Bueno, entonces me gustaría oír qué opinas al respecto. Sí, no, gracias por sacar la tema, porque sí, o sea, totalmente es una de las narrativas como que las que hemos tratado como de, pues de desmentir o de desmitificar, ¿no? O sea, justamente de decir, bueno, pues el problema es la sobrepoblación o cosas de ese estilo. Y entonces, bueno, como que hay muchos puntos de incidencia en que, digamos, te puede... ¿cómo decirlo? O sea, en que podemos ser modelos que no tengan ese supuesto, ¿no? O sea, porque pues al final es un supuesto que tú le pones y te sale el resultado del modelo y pues, ya ves, pues así es, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, a ver, ¿qué más? Déjame organizo mis pensamientos, pero sí, o sea, en primera, esa es una narrativa que hemos tratado de combatir mucho en la comunicación que hacemos de cambio climático, ¿no? O sea, que la llamamos por su nombre, de decir, pues esto es ecofascismo, ¿no? O sea, echarle la culpa a los pobres, o sea, realmente es algo que pues no tiene ningún sentido, pues, materialmente histórico y pues obviamente es una narrativa que le conviene, pues, a los más ricos que sí están emitiendo, ¿no? Y en la parte de modelación económica, ¿cómo se toma eso en cuenta? Pues realmente en economía lo que hacemos es trabajar con funciones de utilidad. Entonces ahí no trabajamos tanto como con la variable de dólares, sino que más bien $1, qué tanta utilidad te da a ti como sociedad, ¿no? Y entonces esa función de utilidad, pues básicamente es una pues, función con una curvatura, ¿no? Cóncava, en la cual, o sea, tienes aquí, digamos, en el eje de las X, pues el income, ¿no? El per cápita, ¿no? Básicamente tu sueldo, y entonces $1 más, pero si estás pues en pobreza extrema, por ejemplo, pues te da muchísima más utilidad que $1 más a la persona más rica, ¿no? Entonces, si nosotros definimos bien esas funciones de utilidad y definimos bien esa curvatura y la estamos tomando en cuenta que en la mayoría de las veces en estos modelos están ahí, pues básicamente es la forma en la que estamos implementando la inequidad, ¿no? Pero pues sí, en muchos otros casos no se toma en cuenta. Y gracias por la pregunta. Oye, igual a lo que dijo Julio, porque va asociado, ¿no? ¿Ustedes cómo están cuantificando, digamos, el bienestar, ¿no? Porque se deriva de eso, ¿no? Porque muchos confunden el bienestar con la acumulación de riqueza, ¿no? Esa es una, o sea, ¿cómo lo metes? Porque mencionaste mucho eso, ¿no? Y esas políticas del bienestar. Y la otra, estas acciones, justo como recaigo otra vez a lo que dice Julio, como usar Tesla, lo que hicieron de meter agua caliente en vez de gas. ¿Crees que se impacten en el costo? O sea, en tu cuantificación, porque para mí son medidas, como agregar un carril más a una autopista, ¿no? Que según lo hacen para que quiten el tráfico, pero al final se va a llenar de tráfico, ¿no? O sea, tú sí has visto que ese tipo de políticas, pues que al final de cuentas se va a comprar cosas, ¿no? Como me compro un Tesla y ya con eso quito mi mancha de carbono, ¿no? Sí han impactado en pues en este costo, ¿no? Que acabas de mencionar. No sé si lo has hecho, pues. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta como ¿cuál es el marco para entender qué es el bienestar? Pues, o sea, realmente hay muchos marcos y ahorita, o sea, o sea, para las personas interesadas, o sea, el que es ahorita yo creo que el que ha integrado más visiones y más cosmovisiones globales es el marco del IPBES, o sea, así como está el IPCC, está el IPBES, de Biodiversity and Ecosystem Services, y ese es un marco que dice Nature's Contributions to People, ¿no? Entonces, cómo la naturaleza contribuye al bienestar, y entonces ahí hay como
pues yo mostré 3, ¿no? Pero pues ahí hay como, o sea, 15 realmente, es todo un abanico de contribuciones. Los 3 que yo mostré, ¿no? Y casi, por eso siempre los pongo al principio, es de, o sea, este es mi marco de bienestar, ¿no? Que se compone por cosas que puedes comprar en el mercado global, cosas que puedes, digamos, obtener sin hacer una transacción, como caminatas en la playa, a esto se le llama servicios ecosistémicos, que también forman parte del bienestar, también nuestra salud, respirar aire limpio, cosas con las cuales no pagamos, pero nos da bienestar. Y por último, cosas de no uso, cosas que, o sea, para ti te dan cierto tipo de bienestar, de felicidad humana, a pesar de que pues, nunca las uses o nunca vayas a interactuar con un pez de mar profundo, a ti te importa, o a mí me importa, a varios de aquí nos importa, pues que exista, ¿no? Entonces, bueno, ese es como defino el bienestar en esta plática. Pero pues hay muchos más marcos más chidos. No, y pues la otra, o sea, de políticas, básicamente la respuesta del libro de texto que le gustaría a un economista ambiental, es decir, este costo social del carbono se tiene que poner en un impuesto global al carbono. Entonces, entonces ahí vienen los problemas, ¿no? O sea, muchos dicen, bueno, si tú vas acá a la gasolinera, en lugar de que te cobrara nada más lo que te cuesta la gasolina, si pagaras realmente lo que le está costando al mundo esto que vas a quemar, pues todos empezaríamos a tomar mejores decisiones y iríamos como a emisiones cero, ¿no? Otra visión de un costo social, de un impuesto global al carbono podría ser, bueno, ¿por qué no le cobramos eso mejor a quien lo está sacando, ¿no? O sea, ¿por qué no le cobramos mejor eso a las petroleras, a los multimillonarios que están invirtiendo en nuevos pozos petroleros, en extracción de carbón, ¿no? O sea, sí que paguen por cada CO2 que emiten a la atmósfera, pero pues porque el consumidor final, que pues básicamente solo contribuye a la inequidad, ¿no? Entonces, bueno, eso no va a pasar, un impuesto global al carbono. Entonces, pues luego tienes por el otro lado estas pequeñas políticas de decir, bueno, ¿cómo yo como administrador de una universidad voy a tomar la decisión de si a este edificio le ponemos calentamos con agua caliente? ¿Qué onda? ¿Qué regla uso, no? Bueno, pues ahí puedes usar el costo social del carbono, ¿no? O sea, me va a costar muy caro, pues dependiendo contra qué lo estás midiendo. Entonces, pues creo que discusión abierta. Pero sí, ¿no? Sí, gracias. Bueno, primero Gracias, sí. Muchas gracias por tu plática. También la de ayer, que me pareció buenísima, la de ayer. Gracias. Y cuando nos explicabas el modelo DICE, entendí que una de las metas de ese modelo es proyectar daños y que poderlos atribuir a emisiones de carbono. La gráfica que pusiste era yendo hacia adelante en el tiempo. Mi pregunta es, ¿han intentado usar el modelo en tiempo ya transcurrido y ver qué tan bien modela algún daño que ya ocurrió bien? Así como validarlo históricamente, no solo proyectando. Sí, en la parte de impactos o sea, en variables que se pueden medir sistemáticamente como el PIB, sí se ha hecho, ¿no? O sea, y justamente así es como se ha ido, pues, digamos, refinando esta función de daño, ¿no? En la economía. Pero ya cuando decimos de variables de, pues, cómo te afectó, por ejemplo, en la calidad del agua, en la calidad de vida, en otros valores, pues, no que yo sepa, o sea, no se ha hecho eso porque pues justamente son marcos como que están sucediendo esas discusiones, por ejemplo, pues ahorita en las COPs, ¿no? De cambio climático, es decir, que están discutiendo como pérdidas y daños, ¿no? Y entonces pues a cada persona es tú qué has perdido ya y qué te ha dañado el cambio climático. Y pues yo creo que eso es como una retroalimentación ahí como que proyectas, pero también te basas en cosas históricas. O sea, sí me explico, no sé, eso es algo que yo también me he preguntado, cómo tratar de pensar en una validación de algo que es muy difícil, o sea, incluso de medir hoy en día, ¿no? Pues bueno, no tengo buena respuesta por eso. Gracias. Ok. Sí, claro. Gracias.
¿Qué tal? Muy buena plática. A mí me pareció interesante que hablaras de los servicios ecosistémicos, específicamente del manglar, cuando también hay otros, dijiste que hay como otros 15. ¿Por qué te centraste en el manglar específicamente? Bueno, ahí solo por disponibilidad de ¿Información? de series de tiempo, o sea, de datos Ok. de todo el mundo que han sido medidas durante más de 20 años. Sí, pero sí me es interesante que solo contemplaras esa parte de la purificación del agua, pero los manglares también fungen como barreras físicas para el tema de inundación. Entonces, si combinas lo que es, quitas una barrera, está aumentando el nivel del mar, se fomenta esa inundación. Pero por eso se me hacía curioso que no lo hubieras mencionado, pero sí, solo por datos. No, sí, muchas gracias. Totalmente está en el panorama incluir eso. Ok, y un segundo punto, por ejemplo, también relacionado con esto de la economía azul, el caso de derrame de petróleo, creo que del 2011, del Horizon, hubo como varios artículos donde explican como todo lo que se ahorró distintas empresas gracias a que las propias corrientes distribuían o dispersaban los contaminantes de algunas costas. Entonces también creo que ahí hay un gran bono que se podría aplicar en tu investigación, pero bueno. No, sí, gracias, gracias por mencionar eso. Sí, yo creo que mucho de lo que ha avanzado en cuantificación de daños también ha sido por demandas que han sucedido a petroleras, ¿no? Porque ya cuando demandas y dices, tienes que pagar esto, pues esa cantidad pues tiene que tener algún respaldo. Entonces sí, justamente, o sea, trágicamente son esos episodios los que también han hecho como mucha investigación en cosas muy específicas, pero pues nuevamente, ¿no? Esto se hace en el norte global, ¿no? O sea, básicamente estás midiendo daños que le importan, pues, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Porque estas demandas, pues, suceden en Estados Unidos. ¿Qué pasa con más allá, no? Sí. Pero sí. Gracias. ¿Preguntas en Blue Jeans? En redes no tenemos muchos likes, pero no tenemos preguntas. Gracias.